Palabra de Dios, Salmo 99. Vamos a leer con atención. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado Jehová Dios nuestro. Tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Qué es santidad, mis hermanos? ¿Qué es santidad? Hablamos tanto de santidad y a veces pensamos que tenemos una imagen a veces mala de santidad y quizás ser santo es quedar así siempre con un traje bien así en serio, solemne, que es un creyente santo, es así alguien que no puede reír, que no puede hacer una broma, un chiste, siempre está muy en serio, tratando con todos con una solemnidad absurda. Eso no es santidad. Santidad es algo mucho más profundo. Y la santidad de Dios que vamos a tratar hoy en nuestro texto es algo que es muy especial. Muy especial. Hay una diferencia entre nuestra santidad y la santidad de Dios. Dios es santo de una manera que nosotros no somos. No tiene que ver solamente con cantidad, que es mucho más santo, pero también con calidad. Él es santo de una manera diferente de nosotros. Está en otra categoría de santidad. Y vamos a ver en ese salmo que es llamado del salmo de 3 veces santos. Vamos a ver que la contemplación de la santidad de Dios que vamos a ver en ese salmo. Comprender la santidad de Dios es la motivación para nuestra alabanza. Ver que Dios es santo, comprender que Dios es santo, es la motivación, la razón para nuestra alabanza. Y vamos a ver eso en 3 maneras diferentes a lo largo del Salmo, de 3 puntos que el Salmo divide mismo, en el propio Salmo, en su estructura, dando 3 razones o 3 explicaciones de la santidad de Dios. 3 razones para la alabanza con base en la santidad de Dios. En otra manera, hablando de otra manera, otras palabras, el Salmo está diciendo a nosotros que debemos adorar a Dios, pues Él es santo, y que de versos 1 hasta 3, Él es santo en su reinado. Versos 4 y 5, que Jehová es santo en su justicia. Y versos 6 adelante hasta 9, que Jehová es santo en su relacionamiento con su pueblo o en su alianza. En otras palabras, el resumen del Salmo es: creyente, alaba a Jehová, alabad a Él, pues Él es santo en su reinado, santo en su justicia, santo en su relacionamiento con su pueblo. Ese es el resumen del Salmo. Y vamos a ver eso, de qué manera el Salmo mismo, el texto de la palabra de Dios. Y mira que hay esa división con la repetición. Él es santo, Él es santo, Él es santo. Al final del verso 3, Él es santo. Al final del verso 5, Él es santo. Después, adelante, verso 9, al final del Salmo, Dios es santo. Hay un rasgo, hay marcas de división en el propio Salmo. De paralelismo que estamos hablando en la escuela dominical. Y llegamos aquí para ver que Dios es santo en su ser. Y como ya dijo, Él es santo de una manera que es diferente de nosotros.
La santidad de Dios no es solamente un atributo, no es una cosa, una característica de entre otras características que Dios tiene. Describimos a Él como un adjetivo solamente, que es santo como un adjetivo. La santidad de Dios involucra todo que Dios es. Todo que Dios es. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Déjame leer una cita de Sproul que explica eso bien. Sproul dice así: a menudo describimos a Dios compilando una lista de cualidades o características que llamamos atributos. Decimos que Dios es un espíritu, que lo sabe todo, que es amoroso, que es justo, misericordioso, lleno de gracia, todo eso. La tendencia es añadir a la idea de lo sagrado, de la santidad, a esta larga lista de atributos como un atributo entre muchos. Pero cuando la palabra santo se aplica a Dios, no significa un solo atributo o característica. En verdad, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra se usa como sinónimo de su deidad. Es decir, la palabra santo llama la atención a todo lo que Dios es. La palabra nos recuerda que su amor es un amor santo. Su justicia es justicia santa. Su misericordia es santa misericordia. Su conocimiento es santo conocimiento. Dios tiene, como los puritanos decían, su santidad como un traje que cubre todos los atributos de Dios. Una veste. Involucra todo. Dios es santo en todo lo que hace, en todo lo que Él es. La santidad de Dios mayormente tiene que ver con esa separación fundamental de Dios como un otro ser. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra santidad. Debe ser santo como yo soy santo, dice Jehová. Y la palabra santidad a menudo, y lingüísticamente la propia palabra, quiere decir eso de separar, Y muy bien, debemos ser un pueblo de Dios santo, separado, diferente de los demás, para testimonio incluso. El Antiguo Testamento enseña eso. Dios es separado como una otra categoría de ser. Él existe en sí mismo. Él es santo de una manera que ninguna criatura, nadie que fue hecho, que fue creado, puede ser santo. Y todo que Él hace es santo. Con esa introducción más larga, es importante llegarmos y comprender que es de esa manera que el Salmo comprende la santidad de Dios, pues está aplicando la santidad de Dios a tres áreas diferentes, de tres maneras diferentes. Versos 1 a 3, una vez más, está mostrando cómo Jehová es santo en su reinado. Describe su reinado y después va a decir, Él es santo. Es así que el Salmo entiende, que explica a nosotros la santidad de Dios como un rasgo esencial de Dios. La justicia de Dios, el reinado de Dios, todo de Dios es santo. En primer lugar, su reinado es santo. Mira, verso 1 hasta 3. Jehová reina. Jehová reina. Temblarán los pueblos. La estructura de esa palabra en hebreo tiene la idea de una declaración para la cual no hay una respuesta, no hay contestación. Es lo que llamamos el término técnico, es un gnómico perfecto. Pero no se preocupen con eso. El punto es que la manera que fue escrito, verso 1, está declarando la absoluta verdad, el hecho de que Jehová reina. Es una palabra en derecho así, que no se puede contestar por la perspectiva del salmista que escribió. Jehová reina. Temblarán los pueblos. El reinado de Jehová es soberano. Por eso que, como leemos en capítulo 1 de Romanos, y aplicando el reinado de Jehová, rechazar a su reinado es inexcusable. La gloria del Señor Jehová fue revelada de Dios, fue revelada a nosotros en la creación. Todo hombre hace a sí mismo inexcusable mientras rechaza a Jehová, pues tuve revelado su deidad, su santidad, su existencia de reinado, su soberanía en la creación. Es lo que Romanos 1 enseña, leemos eso.
Entonces, no solamente eso, mas mientras quedamos leyendo, hay otra cosa aquí. El reinado de Jehová es descrito aquí en verso 1 como continuo. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Más una vez, esa palabra está sentado, quiere decir, en el hebreo tiene una idea de una palabra continua. Es un participio que da una idea de continuo. Él está sentado, está en el trono. La palabra literalmente quiere decir trono. Está entronizado por todo siempre. Jehová tiene un reinado soberano. Jehová, el Señor, tiene un reinado eterno, continuo, por todo siempre. Está reinando. Está reinando. Él es exaltado. Exaltado también por todo siempre, la misma estructura. Siempre siendo exaltado continuamente, sentado, entronizado continuamente en medio de los querubines. Recuerden de aquella imagen que el Señor utilizó en el Antiguo Testamento del arca, aquella caja que tenía querubines en el Antiguo Testamento. Y la idea fue que la presencia de Dios fue simbolizada en medio de aquello. A veces el Señor bajaba con su presencia de una manera visible, con truenos, con nubes, con poder. Mas a menudo, mientras caminaban en medio del desierto, había en medio de los querubines representado, aunque Dios no se contiene en una caja, representada la presencia de Jehová. Y hubieron momentos, episodios en el libro, por ejemplo, de Samuel, que se alejaron de la caja. La presencia de Dios ya no estaba allá. Y después empezaron a tratar de una manera supersticiosa. Fueron tomar la caja otra vez, aunque pecando, lejos de Dios en su corazón tomaron la caja. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Trataron la caja como una superstición. Fueron destruidos, vinieron enfermedades, eso pasó, la caja fue pasando de un pueblo a otro, todo con miedo de la caja, de la arca, de la alianza. Y el punto es, mientras el salmista utiliza ese lenguaje, está poniendo a nosotros en el templo, cerca de la caja, pensando que la idea de que Dios en su reinado soberano está simbolizado allá. Todos deben temer, temblar. Él es grande y no está solamente en aquella caja, no está en aquella caja, no está en un lugar. Él está entronizado, Él está exaltado sobre todos los pueblos continuamente. Y esa presencia de Dios que es también referida aquí en medio de Sión, mira, exaltado sobre todos los pueblos, y tenemos la referencia a en Sión es grande. El reinado de Dios no es solamente soberano, no es solamente continuo, de autoridad absoluta, pero es personal. Él está en todo lugar, sabemos de eso. Dios es un Dios que es omnipotente, omnipresente, tiene todo el poder, está en todo lugar, por doquier. Mas Él está de una manera especial en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. En Sión Jehová es grande. El reinado de Jehová tiene también como una característica de su santidad ese amor especial por el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza, el pueblo de Jehová. En medio de su pueblo Jehová es grande. No es que lejos de su pueblo es pequeño, pero más una vez comprendan el lenguaje que es utilizado aquí. Es engrandecido, es tratado como grande, es alabado, es considerado como grande. Jehová tiene también un reinado que vemos aquí, incluso que aunque es especial con su pueblo, pero alcanza las naciones. Es extenso. Jehová en Sión es grande, mas es exaltado sobre todos los pueblos, que es una palabra que incluye a los gentiles. Incluye a los gentiles. El salmista está con un lenguaje poética y bella y hermosa, revelando muchas verdades. Acuerden que los salmos tienen ese lenguaje bien así compacto, que habla muchas cosas con pocas palabras. Vemos aquí el reinado de Jehová, que es soberano por todo siempre, personal, pero que su fama alcanza incluso los
gentiles. Ese es el Dios que es descrito en el Salmo 99. Esa es la imagen del santo reinado de Dios. Tiene poder absoluto, mas ama a los suyos. Así que, ¿qué es que aprendimos? ¿Cuáles son las lecciones que tenemos de esa descripción? En primer lugar, el punto del propio Salmo es decir, a la luz de todo eso, reconozcan, Él es santo. En otras palabras, el Salmo está diciendo, mira quién es tu Dios. Mira el reinado de tu Dios. Él es digno de loor y adoración. ¿Cuál debe ser, mis hermanos, nuestra reacción? ¿Cómo debemos reaccionar al contemplar a ese Dios con reinado soberano? Con santo temor. Pedro, mientras vio a una demostración del poder de Jesucristo, cuando Él multiplicó a los pescados, los peces, ¿cuál fue su reacción? ¿Acuerdan de eso? Señor mío, Dios mío, aléjate de mí. Él incluso tuvo una reacción en un sentido pecaminosa. Él vio el poder absoluto de Cristo como Dios y fue a alejarse de Él. Mas el Salmo está llamando a nosotros no a hacer eso, mas a tener una reacción de santidad, que Dios es quien Dios es en su reinado, y acercarnos de Él. El poder absoluto de Dios no debe ser algo que aleja a nosotros de Él, mas que hace que nosotros vengamos a acercarnos de Dios, llegar cerca del Señor. Así que Pedro, después que pasó por eso, por esa multiplicación de peces, de pescado y todo, ese mismo episodio se repite. Lo que pasó si me recuerdo bien, creo que fue Lucas 6. Después va a pasar en Juan 21, al final del ministerio de Jesús. Hay otra multiplicación de pescados, de peces, después de la resurrección. Y es así que Pedro y los discípulos van a reconocer quién es ese hombre. Después de la resurrección, Jesús va a aparecer a ellos. Y esa es la reacción que el Salmo está trayendo, está enseñando a nosotros a reconocer, a saltar del navío, del barco, en dirección a Jesús, a ver quién es ese Rey soberano que tiene poder absoluto y ir en su dirección. El santo reinado de Dios debería ser para nosotros sin motivo de temor santo, mas un temor que nos acerca a nosotros de Dios, no aleja a nosotros de Dios. Cuando tenemos ese temor que aleja a nosotros de Dios, ¿cuál es el problema, mis hermanos? Cuando no vemos esa realidad de que Dios es soberano, continuo reinado personal, extenso, toda la realidad, ¿por qué es que nos alejamos de Dios a veces cuando vemos a eso? Porque el enfoque está en nosotros. Vemos a todo eso y nuestra reacción es, yo soy un pecador, tiene misericordia de mí, mas tú piensas que porque eres pecador no puedes llegar cerca de Dios. Y es verdad que sin Cristo no puedes mismo. Mas el mismo Dios que es santo, en su santidad, provee un medio, llama a nosotros para, en la contemplación de su santidad, no alejarnos de Él, mas adorar a Él. Tu reinado es santo, tienes poder absoluto, tú eres santo. Llama a nosotros a adorar a Él. Y ese medio Él provee en un Salvador, en Cristo Jesús. Mira que esa descripción de versos 1 hasta 3 es la descripción de Cristo Jesús. Esos elementos de reinado soberano, continuo o eterno, personal, extenso, son todas características que van a ser replicadas, van a ser repetidas en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, versos 15 adelante, leemos una parte de eso. Colosenses capítulo 1, verso 15 adelante va a aplicar a Cristo Jesús un reinado absoluto. Capítulo 1, verso 15. La palabra de Dios dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Él es el cabeza que leemos más temprano. Ese reinado soberano, el Nuevo Testamento interpreta como el reinado de Cristo. Todas esas características de Dios que son descritas en el Antiguo Testamento de su reinado soberano son aplicadas a la persona de Cristo. Leemos también otro ejemplo, 2 de Pedro capítulo 1, verso 11. 2 de Pedro capítulo 1, verso 11. La palabra de Dios va a decir así: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Nuevo Testamento también interpreta que ese reinado eterno que describe a Jehová en Salmo 99, ese reinado eterno es el reinado de Cristo. Otro texto bíblico, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 11 hasta 13. 2 de Timoteo 2, 11 a 13. Palabra fiel es esta, hablando de Cristo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mira la repetición, todo es con Él, con Él, con Él, con Él, con Él. El reinado de Jehová que leemos en Salmo 99, que es exaltado en las naciones, pero es grande en Sión especialmente. El Nuevo Testamento también interpreta esa característica del reinado personal de Jehová con su pueblo, como el reinado de Cristo con su pueblo. Último texto para explicar eso, Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado al trono y al Cordero. ¿Qué es que el Nuevo Testamento está diciendo por doquier? Esos son solamente ejemplos. Cuando atribuye todas esas cosas que se explican de Jehová en Salmo 99, el Nuevo Testamento se atribuye a Cristo. Mientras leemos, mis hermanos, Salmo 99, versos 1 a 3, en la nueva alianza, nuevo pacto, debemos comprender que nuestra alabanza, nuestro loor, nuestra adoración debe ser direccionada a ese Cristo. En otras palabras, el santo reinado de Jehová es el santo reinado de Cristo. Por tanto, creyentes, adoremos a ese Cristo. Alabad a Él. Todas esas características de los versos 1 hasta 3 que son de Jehová, son de Cristo, Él es santo. La aplicación principal del Salmo, mis hermanos, de ver en Jehová y ver en Cristo esas características, que es un solo Dios, un Dios de Trinidad, enseña a nosotros la aplicación más simple, más necesaria para nuestras vidas. Alabemos, alabad al Señor, creyente, pues Él es santo. Mas la soberanía divina, mientras estudiamos aquí, la aplicación principal del Salmo es esa, que el propio Salmo hace, mas hay otras aplicaciones. Mientras discernimos esa soberanía del Señor Jesucristo, de Jehová, tenemos también dos aplicaciones que son apropiadas para nosotros. Comprender esa soberanía del Señor, que es santo, mas también es cerca y accesible, ayuda a nosotros a guardarnos de dos extremos. Hay extremos, mientras vemos, ya apliqué un poco de esa manera, mientras vemos la santidad, el reinado santo de Dios, la soberanía de Dios, podemos quedar
o desanimados o quizás con presunción. Hay los extremos de ignorar el reinado soberano de Dios, ser presuntuoso, orgulloso, pensar que no tomar en cuenta que Dios es Dios y va a traer a juicio todo en el final. Pero también hay la mal comprensión de ese reinado de Cristo, de ese reinado de Dios, que puede dejar a nosotros con desánimo. Así que una comprensión de ese reinado, como es descrito, es una manera tan bella, tan completa, mis hermanos. Porque si solo tuviéramos la comprensión de que Jehová es grande y exaltado, sin la comprensión que Él es cerca de su pueblo, quizás podríamos quedar desanimados. Mas las dos cosas son verdad. Si tenemos la comprensión quizás que Él es cerca de su pueblo, sin la comprensión de que Él también, su reinado se extiende a los gentiles, quizás podemos quedar también así en nosotros mismos, así cercanos de nosotros mismos, sin ir al mundo, sin comprender nuestro llamamiento evangelístico. Mira que hay características complementares aquí, hay otras cosas en la Biblia, mas aquí es bien rico ya. Compreendendo essas coisas juntas, não vamos a quedar desanimados, não vamos a quedar desanimados com o evangelismo. Sabemos que o Senhor alcança a todos, su reinado se extiende a los gentiles, há esperança de salvação. Sabemos que o Senhor cerca, não quedamos desanimados, pois a santidade de Deus chama a nós outros a contemplar, a amar essa santidade. E não a quedar com temor lejos de Ele, mas com temor santo de adoração, cerca de Ele. Su reinado es soberano, entonces no puedo quedar también desanimado con la idea de que Dios no tiene poder para ejecutar lo que quiera. Vamos a hablar un poco mejor eso después. Pero porque tiene poder, sabemos que oramos para un Dios que no solamente tiene una buena intención, tiene sí un buen deseo, una voluntad de hacerlo bien, mas no puede hacer. No es así. Vamos a hablar más de eso después en el segundo punto. Pues ahora vemos en el segundo punto, de los versos 4 hasta 5, que la soberanía de Dios es santa, mas también la justicia de Dios es santa. La justicia de Dios, que quizás es algo más específico, una aplicación de su soberanía, también es santa. Versos 4 y 5, el salmista divide el texto con el es santo al final del verso 5, marcando otra sección. Mira, figura de lenguaje, estudiamos eso más temprano. La gloria del rey ama el juicio. Verso 4. Dios tiene un reinado santo, Él es santo, y la gloria del rey ama el juicio. La gloria del rey, claro, es un concepto abstracto, no hace nada, no vive en sí mismo, no existe en sí mismo. Está hablando del rey que es glorioso, y el rey como Dios lleno de gloria, en su ejecutar juicio, el rey que es lleno en gloria, en su ejecutar de su soberanía, ama la justicia. En otras palabras, Dios, que es glorioso, cuando hace algo con justicia y ama la propia justicia. Entonces, esa figura de lenguaje, otra vez, no voy a entrar en cosas técnicas, mas ayuda a nosotros de una manera bella y hermosa a comprender muchas cosas con pocas palabras. Lo que expliqué en 2, 3 sentencias, frases, él dice de manera bella, la gloria del rey ama el juicio. Dios es justo, Dios es glorioso, en todo lo que Dios hace en justicia y con gloria. Y en la segunda parte del paralelismo, tú, Jehová, hablando con Jehová, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Mira, el Señor Jehová, Él mismo es el estandarte, es patrón de justicia. Se evalúa todo lo demás con base en la justicia de Jehová. Lo que Él hace es justicia. Imagínate un arquitecto que diseña un edificio, aún mismo ese edificio. El arquitecto que diseñó pensó, vamos a tener una puerta allá, la puerta va a ser así, va a abrir en esa dirección. Vamos a tener una habitación pequeña allá para los niños, o baños, lo que sea. Una cocina así menor. El arquitecto, mientras está diseñando, proyectando el edificio,
Él define cuál es el estándar. ¿Cómo que va a ser? El design, el diseño es del arquitecto. El Señor, cuando creó el mundo, su creación es conforme su estandarte, su patrón de justicia. Él mismo es personalmente el patrón de justicia, de cómo que debe ser justicia. De manera similar, Dios establece como un arquitecto para un diseño de un edificio, Dios establece la norma de justicia moral para su creación. Calvino dice eso, y creo que refleja bien lo que está en versos 4 y 5. Calvino, en sus institutos, dijo eso: la voluntad de Dios es la regla suprema de la justicia. De modo de que todo lo que Él quiere debe ser considerado justo por el mero hecho de que Él lo quiera. Por lo tanto, cuando se pregunta por qué el Señor hizo eso, debemos responder: porque quiso. Pero si se va más allá y se pregunta por qué le agradó, se pide algo más grande y más sublime que la voluntad de Dios. Y no se puede encontrar nada semejante. Que la temeridad humana se calla y deje de indagar por lo que no existe. No sea que no pueda encontrar lo que sí existe. En otras palabras, aunque no comprendamos todo de la voluntad de Dios, por qué hace eso o aquello, Dios es justo, lo que hace es justicia. Y aunque a veces no vengamos a tener la respuesta que a nosotros nos gustaría, ¿por qué deseó Dios hacer eso en específico en mi vida, en el mundo, en ese país? No sé de todo. La palabra no da a nosotros eso. De hecho, la palabra da a nosotros Deuteronomio 29. Otra cosa, hablando de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios es singular, es santo, completamente santo en su aplicación de justicia, aunque yo no tenga la capacidad de aprender eso siempre en las circunstancias de la vida. El Salmo declara que es la gloria del Rey, el Rey que es glorioso, ama el juicio, y que Él ha hecho juicio y justicia. Eso lo es. Y mira que Él ejecuta la justicia. Y déjame comentar algo antes de llegar a esa otra parte. Esa idea de que Dios ha establecido rectitud, que Él confirma la rectitud, la razón por qué utilicé esa ilustración del arquitecto es porque ese término en hebreo de confirmar la rectitud es un término mayormente que se utiliza para construcción de edificios en el Antiguo Testamento. El lenguaje del salmista es ese, de utilizar ese tipo de ilustración. El diseño, el design es de Dios, hace lo que quiere. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que quiere, dice otro salmo. Salmo 90 y creo que 97 o 8. Mas el punto también hay aquí, que no solamente Él es el estandarte de la justicia, pero que Él también ejecuta la justicia cuando quiere, como quiere. Otra vez, una cosa es tener el deseo de hacer algo. Puedes tener buenas intenciones. Hay cosas que a nosotros nos gustaría hacer para otros. O a mí no me gustaría ver esa persona en ese camino. A mí me gustaría tener el poder de cambiar algo. A veces pasamos por eso, a menudo. Es un poco de compasión. Mas Dios no tiene ese problema de sentirse impotente, sin poder, sin capacidad. Dios no tiene solamente el deseo de hacer algo, sino que tiene también el poder. Mira, Alicia está allá, está incluso tranquila, mas, sorpresa, mas mientras ella tenía como que 1 o 2 meses, nació, y aún tomaba pecho en esos primeros meses, a veces, muchas veces, en la noche iba a llorar, dormía unas pocas horas, lloraba. Pero cuando ella estaba con hambre, aunque a mí me gustaría ayudarla a hacer alguna cosa por ella, no tengo pecho para dar a ella. Puedo tener el deseo de alimentar a mi hija, pero no tengo la capacidad. Mi esposa tenía esa capacidad, entonces
vamos a despertar a mi esposa. Una cosa es tener el deseo, otra cosa es tener la capacidad, el poder para hacer lo que desees. Dios no está en un rincón así, oh, pobrecito de mí, estoy tan impotente, a mí me gustaría hacer justicia, pero no puedo. Él no está así, Él tiene el poder siempre. Siempre tiene poder para llevar a cabo todo lo que quiere, como quiere. Así que dice que tú has hecho en Jacob juicio y justicia. No solamente deseó, mas verso 4 dice, tú has hecho. Y por eso, mis hermanos, por esa descripción del verso 4 de Jehová como el estandarte de justicia, del que tiene poder para hacer justicia, a la luz de eso que verso 5 dice, exaltad. Exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies. Otra vez la aplicación del Salmo es, mira al juicio justo de Dios. Mira a la justicia santa de Dios. Y adoren a Él. Adoren a Él. Adoren al Señor. Adora al Señor, creyente, por su santa justicia. Pues no hay otro Dios que pueda ejecutar justicia como ese Dios. Los dioses de las naciones, los dioses falsos, prometen y no entregan. Dan a nosotros ídolos falsos, cosas que van a quizás matar nuestra hambre por 1 o 2 días. Aguas sucias, pero la agua que sale para la vida eterna solamente viene de ese Dios. La santa justicia de Dios debe producir para nosotros, incluso mis hermanos, confianza en medio de las pruebas. Porque si confiamos que Dios no solamente es justo, mas que tiene poder para ejecutar lo que quieras, tenemos la certeza, la convicción cierta de que Él va a ejecutar justicia. Entonces, aunque no sea en ese mundo, aunque no sé cuándo a nosotros nos gustaría eso, mas tenemos la certeza que no solamente es el estandarte de justicia, mas que va a aplicar a eso en el juicio final. Alguien te hirió, alguien te traicionó, alguien te robó. Pone una oración delante del Señor. Deja la justicia en sus manos. Que lo que tú no puedes hacer, el Señor va a hacer. Sea ejecutando justicia para juzgar a aquella persona, o si fuera la voluntad de Dios, convirtiendo a aquella persona y pagando su justicia en Cristo. Mas pone en las manos del Señor, te libra de la carga de tener la ilusión que eres juez en sí mismo. No tienes poder para hacer nada. Claro que si eres un juez humano, tiene un poder limitado en aquella región, mas, mis hermanos, nuestros deseos, comparados a nuestro poder de ejecutar lo que deseamos, ¿qué diferencia que hay? Mas también vemos aquí, y más una vez debemos leer eso en la luz del Nuevo Testamento, que la santa justicia de Dios, ese patrón perfecto, debe traer a nuestra exaltación, adoración. Y el mejor ejemplo de la justicia de Dios que vemos es cuando Dios entrega a su Hijo para salvar a pecadores. El Nuevo Testamento explica, Romanos, que es así que Dios es justo y el que justifica al pecador. ¿Cómo hacemos sentido de Dios que tiene una justicia santa, que es sin pecado, y aún así perdona pecadores? No es un Dios injusto así. No, pues comprendemos que en Cristo Jesús nuestros pecados no fueron ignorados, mas sobre la cabeza de Él, sobre sus hombros, estuvo la carga del pecado. Así que Él es justo y justifica al que cree en Cristo Jesús. Dios no olvidó, Él ni ignoró el justo juicio que es exigido sobre el pecado. Justo juicio que es exigido por nuestras transgresiones. Mas Él satisfizo todo en Cristo. El juicio fue satisfecho en Cristo Jesús. Así tenemos esperanza, así comprendemos mejor, de una manera más clara aún, como que Dios es santo en su justicia. Así que alabad a ese Cristo, creyente, alabad a ese Cristo,
por la justicia de Dios que es aplicada sobre el mediador, sobre el Mesías. Y así tienes esperanza, de que Dios es en su favor. No porque hizo cosas buenas, mas porque en Cristo Jesús la justicia de Dios es satisfecha perfectamente para todo lo que cree. Mas no solamente eso, mis hermanos, vemos en el último punto que Dios es santo, no solo en su reinado, no solamente en su justicia, pero también en su relacionamiento con su pueblo. Hay muchas cosas aquí. Él describe Moisés y Aarón como pueblo de Dios, Samuel también, como que ellos oraban, frecuentemente invocaban a Jehová y Él les respondía continuamente. La misma estructura del hebreo aquí, continuamente. Invocaban, respondía, dice el verso 6. Mientras hablaba con ellos, Jehová mismo, hay un enfoque muy bello también en hebreo aquí, que dice, tú mismo, Jehová Dios nuestro, tú mismo les respondías. Hay es como que se fuera subrayado aquí, una énfasis. Tú mismo le fuiste un Dios perdonador. Se puede traducir así. Hay una repetición de la persona. Bien, no voy a entrar en cosas técnicas, mas hay algo de enfoque aquí, en el hebreo. Y es interesante que personalmente, Moisés y Aarón son destacados como ejemplo del pueblo de Dios, mas personalmente Dios trata con su pueblo, continuamente y con revelación. Mira que la manera que el Señor trata con su pueblo es por medio del estatuto y de los testimonios que les había dado. Jehová responde, contesta a oración y da revelación. No las cosas que están escondidas, como dice Deuteronomio 29, mas las cosas, la ley de Dios, sus enseñanzas y testimonios y estatutos fueron dados al pueblo para que ellos guarden a eso. Tenemos nuestro pan de cada día, mis hermanos. No necesitamos más de eso. No necesitamos saber lo que Dios no quiere que sepamos, que vengamos a saber. Necesitamos solamente la revelación de Dios y eso es suficiente para nosotros. Y es con base en esa revelación que le responde a su pueblo personalmente, continuamente. Y es un Dios que también es Dios perdonador. Mira el verso 8, qué enfoque que hay. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Dios que perdona y Dios que ejecuta justicia. Estaba trayendo a memoria los versos anteriores. Es con base en eso, en esa descripción del relacionamiento de Dios con su pueblo, que debemos reconocer, exaltada Jehová, dice verso 9. Postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. En otras palabras, el salmista está diciendo, Dios en su relacionamiento con nosotros es santo de esas maneras. De esas maneras. ¿Qué lecciones que tenemos para nosotros? La más clara, como hace el Salmo en aplicar así, es tener eso como una razón para adorar a Dios. Adorar a Dios. Dios tiene una relación tan especial con su pueblo, mis hermanos, que Él contesta pronta y amablemente sus oraciones conforme lo que necesitamos. Aarón, Moisés, Samuel estaban a menudo, frecuentemente buscando al Señor. Al Señor oraban, al Señor contestaba, respondía. Así que un ejemplo que tenemos de eso no es sin razón que vamos a tener textos en la Escritura, como el texto, por ejemplo, de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Vez tras vez tenemos algunos textos en la palabra de Dios que se repite esa misma idea, mas Miqueas es un texto especial que habla de ese carácter de Dios con su pueblo. 7:18. ¿Qué Dios como tú existe que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita
en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la descripción que el salmista tiene en mente. Es ese tipo de teología del Antiguo Testamento que está basando la declaración del salmista cuando dice así: Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador. No debe eso, mis hermanos, ser razón, motivo para alabar a Dios. ¿Qué Dios hay perdonador, lleno de misericordia, como ese Dios? Mira, las bendiciones del pacto de Dios son conquistadas para su pueblo por ese Dios. Y sabemos en Cristo Jesús, que fue el objeto de adoración desde el Antiguo Testamento, más claro en el Nuevo, que es en Él que tenemos esas bendiciones que son aquí descritas. La bendición y el privilegio de la oración. Y la bendición y el privilegio del perdón. Oración y perdón. ¿Cómo que podemos orar, mis hermanos? ¿Por qué oramos? Porque sabemos que vamos a tener respuesta en Cristo Jesús. Nuestra oración puede ser atendida, respondida, pues la oración del Hijo en la cruz. Salmo 22, capítulo 22, verso 1, una cita de Jesús. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste? Porque la oración de Jesús no fue contestada ya en nuestro favor. Él tuvo la carga del pecado sobre sus hombros. Nosotros podemos orar y tener la confianza que Él va a contestar, va a responder, como es descrito aquí en ese texto, como es la realidad del Nuevo Testamento. Oramos con fe, mas también el perdón. Justificación, sí, ya hablamos de eso. Dios es justo y justificador, mas no solamente justifica a nosotros, mas da a nosotros la misma justicia de Cristo. No solamente perdona pecados, mas da a nosotros una justicia perfecta, y eso también fue logrado para nosotros en Cristo Jesús. Todos los pecados cubiertos en Él, echados en el mar, perdonados, pues Cristo Jesús hace nuestras faltas cubiertas, culpa eliminada, todo debido a gracia de Dios para ti, creyente, en Cristo. ¿No es esa una razón para alabanza? Ese santo relacionamiento de Dios con su pueblo, ¿no debe eso motivar a nosotros a decir: Dios, tú eres santo? Mis hermanos, eso es algo para regocijarnos. Regocíjate en esas verdades. Alaba a Dios por su santo relacionamiento con ese pueblo. Pueblo pecador. Yo soy pecador, tú eres pecador, pecadora, mas Dios tiene un relacionamiento santo de misericordia con su pueblo. Mas déjame decir que hay una aplicación necesaria aquí, pues hay también algo a decir, como una aplicación final. Que mientras leemos que Moisés y Aarón y Samuel son utilizados como ejemplos, debemos también, es necesario también, a desafiar a nosotros aquí, con la descripción del pueblo de Dios. Hay cosas aquí que son características del pueblo de Dios. Samuel, Moisés, Aarón buscaban a Dios en oración a menudo. Samuel, Moisés y Aarón estaban viviendo conforme a la ley de Dios, sus estatutos y sus testimonios. En otras palabras, ellos son salvos por gracia, sí, como todos son. Mas la evidencia de que la gracia los alcanzó es que buscan a Dios y viven conforme sus enseñanzas. Entonces déjame preguntar, tú que estás aquí hoy en la iglesia, en esa mañana, eso describe tu vida. Tú eres alguien que ora, eres un hombre o una mujer de oración. Más una vez, no estoy buscando perfección, no existe eso, pero oras. Tu vida es marcada por oración. Quizás Dios no te contesta, no te responde porque tú no oras. Esa es la descripción de un creyente. Es un rasgo del creyente. Un creyente sin oración o está enfermo o no es creyente. Una de esas dos cosas. No estoy diciendo otra vez que tiene que orar 3, 5, 10 horas al día. Ese es el punto. Ya tienes un relacionamiento con el Señor.
Conoces a ese Dios que es santo en su relacionamiento con el pueblo, santo en su justicia, santo en su reinado. Conoces a Él. Esas cosas mueven tu corazón para alabar a Dios. Esas características de Dios, de su santidad. Otra cosa, es un Moisés, Samuel, Aarón, son aquí descritos como personas que vivían conforme a los testimonios y también el estatuto que Dios había dado a ellos. La palabra de Dios es algo precioso para ustedes. Hermanos, hermanas, es la palabra de Dios lo que va a hacer su vida. Porque debo decir que, aunque ese salmo es mayormente un ánimo para nosotros, y sí lo es, mas somos pueblo de un libro, pueblo de la palabra, pueblo del testimonio. Si eso no es que guía su vida, ¿qué es que guía su vida? Hay dos características de creyentes verdaderos en este texto: buscar al Señor en oración, vivir conforme a la palabra. Y una vez más, no estoy en busca de creyentes perfectos porque yo no soy uno. Soy pecador. Mas hay algo de la realidad del creyente que fundamentalmente es alguien que busca al Señor y alguien que intenta al máximo vivir a la palabra. Así que, mis hermanos, con todo ese ánimo que tenemos a alabar al Señor, tenemos una palabra también aquí de desafío a nosotros. Evalúa a sí mismo. Yo no soy Dios, no voy a evaluar su vida y decir que es creyente, que no es. Evalúa a sí mismo. Eres un hombre o una mujer de oración. Eres alguien que busca aprender más y más a vivir conforme a la palabra, no solamente leer cosas de teología, estudiar en la escuela dominical, mas practicar. Una fe sin obras es muerta. Esa es la palabra que también debemos tener para nosotros. Frecuentemente tenemos en la palabra descripciones de creyentes. Y debemos dejar no solamente leermos la palabra, mas dejar la palabra leer a nosotros también. Con eso todo, debo decir, esa imagen de Dios, esa descripción de Dios aquí, como Dios que es santo en su reinado, santo en su justicia, santo en su relacionamiento con su pueblo, santo, santo, santo Dios. Lo que debemos tener en mente mayormente es que ese Dios que es 3 veces santo, Él sí es digno de adoración. Si contemplamos a eso, mis hermanos, ¿qué otra realidad vamos a buscar? ¿Qué otro tesoro que hay? Alabemos a Dios en la belleza, en la hermosura de su santidad, pues Él es digno de loor. Solamente Él. Y sí, desafiemos a nosotros para ver si somos creyentes verdaderos, aunque no hay perfección. Mas mayormente, si ves a sí mismo, incluso como un de esos que está en falla, quizás un creyente enfermo o que no es creyente verdaderamente, no mire a sí mismo, no mire a sus fuerzas, no mire a sus faltas y fallas, mas mire a ese Dios que es poderoso para cambiar todo, poderoso para ejecutar justicia y que es Dios perdonador. Llega a ese Dios santo y deja que la santidad de Dios te haga santo. Así es que nos quedamos santos. No por nuestras fuerzas, mas alabando, conociendo y sometiéndonos a nosotros, a un Dios que es santo, santo, santo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro Dios, tú eres un Dios santo, un Dios verdaderamente santo, un Dios que es santo en su reinado, santo en su justicia, santo en su relacionamiento con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque eres Dios perdonador. Y a pesar de nosotros que somos pecadores, que muchas veces no buscamos al Señor en oración, fallamos, Señor, en vivir conforme su ley, ignoramos la lectura de la palabra, vivir conforme la palabra, ignoramos buscar al Señor en nuestras necesidades en oración, intentamos hacer cosas con nuestras fuerzas. A pesar de todo eso, tú eres Dios perdonador. Así que llegamos al Señor, pedimos misericordia, pero mayormente, Señor, al contemplarmos esa imagen del Dios que es 3 veces santo, adoramos al Señor. Oh, ¿qué otro Dios hay? No hay otro, Señor Jesucristo. Tú eres santo perfectamente.
No hay otro en quien vamos a hallar palabras de vida eterna. Solo en ti, amado Señor Jesucristo. Así que oramos, alabando al Señor y pidiendo que venga a aumentar nuestra comprensión de su santidad. Abrir nuestros ojos para ver lo que el Señor es. Da a nosotros boca para adorar, ojos para ver tu maravillosa y hermosa santidad, Señor. Ayuda a nosotros como pueblo de Dios a vivir con fe, con nuestros ojos fijos en ti, amado Cristo. En su nombre que oramos. Amén.